Hola, mi nombre es Facundo Vila. En esta ocasión modelaremos en Rhino la rueda de este camión de carga de juguete. Para empezar, lo que hay que hacer es analizar morfológicamente cómo está realizada la rueda. Notamos que tiene dos partes, una parte que simula ser la cubierta y otra la llanta. En esta ocasión trabajaremos en la parte, en definir el volumen principal y todos los elementos interiores. En esta imagen se puede apreciar un poco mejor. En la parte exterior ya vamos a prever una cavidad para recibir la otra pieza amarilla. En este dibujo se muestra un esquema de lo que sería el corte y las dimensiones en milímetros de cada una de las partes. Comenzamos. Para empezar a dibujarlo, vamos a abrir el software y nos vamos a situar en la vista frontal. Le vamos a dar doble clic en el rótulo. Ahí está. Vamos a hacer una polilínea desde el punto 0. Esta polilínea la vamos a empezar desde la parte interior, entendiendo que esta línea roja la vamos a utilizar de eje de revolución de la superficie de la cubierta, para lo cual vamos a definir todas las dimensiones y luego vamos a desplazarla hasta encontrar la posición adecuada. En este caso, la primera dimensión es 17.7 milímetros. Los escribimos, le damos enter. El software nos da la posibilidad de hacer un último clic para ver si esa línea es vertical o horizontal, siempre y cuando tengamos activado la ortogonalidad. Esa línea es horizontal hacia la derecha. Después bajamos 2.4 milímetros. Hacia la derecha nuevamente 20 milímetros. Hacia abajo 24.1 milímetros. Todo este análisis fue realizado previamente a estar dibujando. Siempre hay que entender morfológicamente cómo es la figura, cómo es el volumen, para luego con toda la información realizar el modelo tridimensional. Acá la cubierta tiene una curva, sin embargo vamos a hacerlo recto, entendiendo la geometría que lo determina, el volumen contenedor, la línea que va a recibir la curva, y la última línea tiene 40 milímetros, pero me puedo valer de este recurso que es Smart Track para definir esa posición, y con ortogonalidad el software sugiere una proyección de ese punto a esta misma altura. Entonces, si hacemos clic, damos clic derecho para finalizar el comando, lo que podemos hacer para verificar si esta última medida es correcta es acotarla, y efectivamente tiene los 48 milímetros que necesitamos. Esta es una única polilínea, como había mencionado. Podemos determinar esta curvatura en este mismo instante con esta herramienta que es empalmar curvas, o lo podemos hacer después. El radio de curvatura exterior es de 5, ya está definido 5. Lo que hay que hacer es hacer un clic en un lado de la curva, otro clic en el otro lado de la curva, y automáticamente forma este empalme entre las dos líneas. Damos clic derecho o escape. Esto, insisto, se puede hacer ahora o se puede hacer después. El espesor de la rueda es de 2 milímetros. Entonces vamos a escribir en la línea de comando desfasar, vamos a darle enter, vamos a hacer clic donde dice distancia y vamos a determinar un valor de 2. Le vamos a dar enter. El software nos permite hacer un último clic si queremos que ese desfase sea hacia un lado o hacia el otro. En este caso va a ser hacia el lado de adentro, porque están determinadas todas las dimensiones de la parte de afuera. Si no hubiésemos hecho esta curvatura ahora,
el ángulo sería recto y habría que determinar los dos radios de curvatura distintos. Para este caso sería radio de curvatura 5 exterior y radio de curvatura 3 interior. Esta situación no es tal cual está en el modelo tridimensional, es recta, entonces vamos a tener que corregirla. ¿Cómo hacerlo? Vamos a crear una nueva línea desde este punto. Vamos a usar nuevamente la función de SmartTrack hasta aquí. Creo una nueva línea de ahí hasta ahí. Simplemente seleccionando la línea, lo que puedo hacer es borrar estos puntos de control. Los borro seleccionándolo con un rectángulo de selección, haciendo clic y arrastrando hacia la derecha y abajo en este caso. Selecciono todos esos puntos y presiono la tecla suprimir. Esto está desunido, por lo cual podría hacer una nueva línea y unirlo. Sin embargo, puedo seleccionar el último punto, el punto final de esta línea y arrastrarlo, si ya está definido la otra línea, arrastrarlo hasta ahí. Hago un clic o aprieto escape para salir de la selección. Si hago clic sobre una línea voy a notar que son todas líneas diferentes. Tenemos que unificarlas, para lo cual vamos a crear esta última línea. No se creó adecuadamente, así que vamos a hacer nuevamente ahí. Vamos a crear todas esas líneas que lo definen en su totalidad y unir. Una vez que unimos y hacemos clic, tiene que estar todo seleccionado en color amarillo. Para finalizar, lo que hacemos es colocar, desplazar esta curvatura, desfasarla de esa línea roja que habíamos dicho que va a servir de eje, la dimensión que corresponda. En este caso la dimensión es 2.5 milímetros hacia abajo. Entonces, cuando hagamos la superficie de revolución usamos este eje y ese desfase nos va a permitir que responda fielmente a lo que es la superficie. En perspectiva vamos a ver qué es lo que sucede. ¿Cómo se realiza una superficie de revolución? Hay que desplegar este menú de las superficies y hacer clic izquierdo en este icono o escribir en la línea de comandos revolución. Hacemos clic. El comando lo que primero nos sugiere es seleccionar las curvas. Vamos a seleccionar esta curva. Podemos seguir seleccionando si tuviésemos otras curvas. Vamos a darle clic para finalizar la selección de las curvas y ahora lo que nos pide que definamos el eje. Nos va a pedir dos puntos, el inicio del eje de revolución y después un segundo punto. Para el inicio y para no equivocarnos voy a escribir en la barra de comandos desde el teclado voy a escribir 0 y le voy a dar enter. Entonces el software automáticamente sitúa ese primer punto en el centro de coordenadas del modelo, del espacio del modelo. El segundo punto lo voy a hacer hacia la derecha en la vista frontal para garantizarme que va a ser un eje sobre esta línea roja que es una línea de coordenadas 0. Hago el segundo clic. Como verán, el comando todavía no termina porque lo que tenemos que definir es el ángulo inicial y el ángulo final. El ángulo inicial va a ser 0, el ángulo final va a ser 360. El software ya lo sugiere, pero lo podemos cambiar. Cambiamos la visualización y vemos cómo se definió esta superficie. Puedo situar todo en una capa y nombrar a esta capa cubierta. Lo vamos a poner en la capa rojo o bordó y vamos a escribir cubierta. Podemos crear una nueva capa que sea las nervaduras y a continuación realizamos las nervaduras. Lo vamos a realizar también en la vista frontal. Ahí se puede apreciar cómo el desfasaje de la curva respecto del eje es lo que provoca esta cavidad que va a servir en el juguete de eje para que
puedan girar las ruedas. Volvemos a esta vista y lo que vamos a hacer es seleccionar la superficie. Si nosotros estamos cerca de las líneas y la superficie, el software despliega esta ventana que permite realizar una selección de la curva o de la superficie. En este caso vamos a seleccionar la polisuperficie y la vamos a ocultar. Esta función oculta objetos con clic izquierdo y muestra todos los objetos ocultados haciendo clic derecho. Simplemente de esa manera. Lo ocultamos para no tener líneas de más. Hacemos clic para definir que nuestros próximos elementos creados van a estar en la capa de nervaduras. Y lo que hago es copiar esta línea, porque me va a valer de la misma línea para crear la nervadura, y pegarla. Ya el software entiende que hay dos curvas. Seleccionamos una, la pasamos seleccionamos una curva, la pasamos a la capa de nervaduras. Eso se hace dando clic derecho sobre la capa destino y haciendo clic en cambiar capa de objeto. Entonces ya tenemos dos líneas, una en la capa nervadura y otra en cubierta. Voy a apagar directamente la capa cubierta, aparece lo que es esta línea esta polilínea en capa nervadura. La vamos a descomponer porque nos vamos a valer solo de la línea interior. Ese es el clic para descomponer. Nos falta definir esta parte interior de esa curva. Lo vamos a hacer desde este punto. El valor para este lado es 5.5 milímetros. Para el lado de abajo es 14 milímetros. Ahí están estas dos líneas. Apenas se alcanza a ver, así que voy a cambiar el color haciendo clic en el icono de color y poniendo que sea rojo, así es semejante a la otra parte de la cubierta. Ahí se puede apreciar un poco mejor. Ya están estas dos líneas definidas. La próxima línea está a una distancia, esto es auxiliar. Esta línea después la vamos a borrar. Está a la distancia de 18.8. Le damos Enter. Muy bien. Y lo que voy a hacer es cerrar esta partecita para acá crear una nueva línea de la dimensión que corresponde. Para eso me va a valer de una herramienta auxiliar de la creación de líneas, que es la tercera que figura acá, que es crear una línea desde un punto medio, para lo cual, teniendo activado la referencia a objetos y el centro, cuando haga clic y el medio, cuando me acerque a la mitad de este segmento, me va a sugerir hacer clic en punto medio. Hago clic y defino para un lado una dimensión, y eso automáticamente crea una línea que está definida en simetría. La dimensión es 11, por lo que voy a tener que definir la mitad de ese segmento, que va a ser 5.5. Escribo 5.5, le doy Enter y luego hago clic. Puedo borrar esto y ver el resultado, que esta línea es un segmento menor a lo que necesitamos. Perdón, menor al otro segmento, y es la dimensión que necesitamos. Una vez que tenemos este zigzag semejante a lo que es esa cavidad, lo voy a mostrar nuevamente para que se entienda, semejante a lo que es esa cavidad. Una vez que tenemos ese zigzag, lo que falta es definir las curvaturas. Si están las líneas desunidas, el resultado de realizar un empalme, en este caso de 5 de diámetro, va a ser el siguiente. El resultado es que siguen siendo líneas por separado. En cambio, si realizo la unión de todas estas líneas, la unión geométrica de todas estas líneas, el resultado de hacer este empalme va a ser que
continúa siendo una única línea. Eso garantiza la continuidad entre los elementos para después realizar las extrusiones y que no haya problema en los volúmenes que se crean. Una vez que ya tenemos la polilínea creada y cerrada, lo que hacemos es extruir. Vamos a extruir curva plana cerrada. Vamos a ver cómo es el resultado. En este caso, la curva ha sido creada en el plano de coordenadas 0 y necesitamos que tenga espesor hacia ambos lados. Entonces, lo que hay que hacer es clic en ambos lados y ponerlo en valor afirmativo. Si escribo una unidad, significa que la profundidad total se va a duplicar con el mismo criterio con el que se hizo la línea en ambos lados. El espesor de esta pieza es de 1.6, por lo que la mitad es 0.8. Escribo 0.8 y le doy Enter. Y el resultado va a ser una extrusión de 1.6. Puedo hacer aparecer los elementos. Puedo hacer aparecer los elementos que faltaban, que estaban ocultos, y puedo ver si corresponde la posición o no, si capaz que he tenido algún desfasaje o algo. La posición se corresponde perfectamente. Me falta un elemento de esta parte interna, que es un cilindro vertical, un cilindro en esta posición de diámetro 4, para lo cual lo que voy a hacer es crear una circunferencia de diámetro 4 en esta posición. Me tengo que garantizar que diga diámetro 4 y lo voy a desplazar primero hasta ese punto y luego hasta la posición definitiva, que es 1.8 milímetros. Una vez que está esa circunferencia, lo que voy a hacer es una extrusión de esa circunferencia. Ahora no necesito que sea en ambos lados, simplemente hacia una dirección, y me va a valer de este punto para dar el final de la profundidad de esa circunferencia. Voy a utilizar las operaciones booleanas para garantizarme que se puede unir esos elementos, y para finalizar el modelo interior de esta rueda, me voy a valer de una herramienta que se llama matriz polar, que se encuentra aquí, que lo que va a hacer es eneplicar este elemento la cantidad de veces que quiera. Hay que definir un centro. Me voy a poner en la vista derecha, que es donde puedo seleccionar el centro. Vuelvo con el mismo criterio para no cometer errores. Escribo 0, le doy Enter. Entonces el centro va a ser el centro de coordenadas. Una vez que está definido el centro, el comando me permite modificar la cantidad de elementos que se van a repetir. Voy a escribir 6 y que son los que tiene, y le voy a dar Enter. Hace una simulación, permite definir otras cosas más, pero hace una simulación, por eso se ve en este color rosa. Y para finalizar el comando hay que darle Enter o clic derecho. Vamos a la perspectiva a ver cuál fue el resultado, y el resultado